¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos Gómez y tengo la fortuna de poder darles la bienvenida a la tabla periódica monumental en el marco del proyecto El desafío del desarrollo sostenible y cómo la química puede ayudar a resolverlo. La tabla está ubicada en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y para su montaje requirió aproximadamente de 250 metros cuadrados de superficie. El día de hoy tendremos mucha información, entrevistas, invitados y muchas cosas más, pero eso será más adelante. Vamos por partes. La tabla periódica monumental es un proyecto que la Sociedad Química de México pone al alcance del público general con la intención de divulgar la ciencia en nuestro país. Empecemos por conocer los antecedentes de este esfuerzo. La idea originalmente concebida consideró que cada elemento se presentara en un cubo de 1 metro de arista. Una de sus caras serviría para apoyarlo y las 5 restantes contendrían información clasificada de cada uno de los elementos. La investigación de los contenidos de esta tabla periódica monumental incluyó la revisión de textos antiguos y de historia de la ciencia para conocer los orígenes de los elementos, sus usos en la antigüedad y la forma en que fueron purificados partiendo de sus minerales. También se revisaron artículos que describen el estudio de los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, los elementos lantanoides y actinoides que actualmente tienen múltiples aplicaciones en la tecnología moderna. Además, esta tabla periódica monumental presenta información muy reciente sobre la síntesis de elementos transuránicos y de elementos superpesados que se producen en reactores nucleares bombardeando algunos elementos con partículas subatómicas. En los cubos se explican sus propiedades radioactivas, las cuales son aprovechadas en el tratamiento del cáncer, en equipos médicos y en la obtención de energía. Con el surgimiento de la Agenda 2030, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, donde se plantean 17 objetivos para el desarrollo sostenible, se consideró muy importante incluir información en la tabla para resaltar la importancia de la química en el logro de la sostenibilidad. La nueva versión de la tabla periódica monumental considera los 118 elementos químicos descubiertos hasta ahora y en cada una de sus caras, además de información relevante, se mencionan los objetivos del desarrollo sostenible en los que de una u otra forma los elementos químicos están involucrados. Para desarrollar esta nueva versión de la tabla periódica monumental, investigadores y estudiantes trabajaron arduamente para recopilar y organizar la información de cada elemento. Veamos qué información tiene cada cubo. La cara 1 corresponde al símbolo del elemento, su nombre, su número atómico, que es el total de protones que tiene cada átomo del elemento, la configuración electrónica, que es la manera como los electrones se organizan en un átomo, y su masa atómica, que es la masa total de protones y neutrones del elemento. La cara 2 contiene información sobre las propiedades físicas y periódicas del elemento, así como su estructura cristalina y sus propiedades químicas. En la cara 3 encontramos información sobre el descubrimiento y la historia del elemento, quién lo descubrió y cómo sucedió. La cara 4 nos habla de los usos de cada elemento, así como su relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Finalmente, en la cara 5 podemos encontrar información de las implicaciones en la salud y el medio ambiente de cada elemento químico. En esta ocasión tan especial, es para mí un privilegio contar con alguno de los integrantes de la Sociedad Química de México. El primero de ellos es el doctor Plinio Sosa, investigador, catedrático y divulgador de la química en México. Doctor Plinio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Juan Carlos. ¿Podría platicarnos un poco sobre los antecedentes de la tabla? Claro que sí. Los antecedentes de la tabla son los antecedentes de la química misma, ¿sí? Esto empezó tratando de ver de qué están hechas las cosas, ¿sí? Lo que queríamos saber los seres humanos, de qué están hechas las cosas. Y haciendo eso, fuimos descomponiendo. Todo lo que estamos hechos es de materiales, los objetos y los seres. Y entonces los fueron separando hasta encontrar sustancias separadas de las mezclas. Y después esas sustancias las siguieron haciendo reacciones químicas hasta encontrar sustancias muy simples, las más simples de todas, ¿sí? Que les llamaron sustancias simples o sustancias elementales. Entonces, a partir de allí, después se dieron cuenta que esas sustancias no eran una pasta continua de materia, sino que estaban formadas como por granulitos, ¿no? Materia aquí, un granulito de materia, espacio, vacío, materia, es una naturaleza corpuscular. Y entonces, Dalton
se le ocurrió la manera de calcular, estimar la masa atómica. ¿Sí? Y entonces, conociendo la masa atómica, a alguien se le ocurrió también organizarlas numéricamente. Entonces poner la más ligera, la que sigue, o sea, en orden creciente de masas. ¿Sí? Y a partir de allí, después ya hubo la idea de formar la tabla periódica, que ahorita en un momento se los cuento. Claro, algunos datos específicos que tenga acerca de la tabla periódica, de la historia. Ah, sí, bueno, entonces ahí quizás lo que siguió justamente fue que encontraron que cada de vez en cuando, los organizaban así, una lista, ¿no? En masa creciente. Y encontraron que cada vez en cuando uno de ellos se parecía a otro, por decir algo, el octavo se parecía al primero, el noveno se parecía al segundo, el décimo se parecía al tercero. Entonces llamó la atención que podían ponerlos como por grupos de parecido químico. ¿Sí? Y entonces eso fue lo que organizó el asunto principalmente. Algunos científicos que hayan descubierto elementos sobresalientes, los más importantes. Sí, bueno, hay muchos. Sobre todo en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hay varios investigadores que descubrieron 3 o 4 elementos. Pero les voy a platicar de dos porque son muy importantes. El primero es William Ramsay, que es un investigador británico, ¿sí? Un químico británico. Él descubrió los gases nobles, son todos los que están allí, en la fila morada que está más a la izquierda, esos son los gases nobles, y son el patrón de la química. Todos los demás se quieren parecer a ellos. ¿Sí? Y les voy a decir una cosa, él descubrió todos, pero esos están en el aire, son gases. Entonces tuvo que licuar el aire y luego destilarlo poco a poquito. El más abundante de ellos es el argón, ¿sí? Es 1% del aire. O sea, quiere decir de 100 litros de aire, solo 1 litro es de argón. Es nada. Y los de abajo, menos, son trazas. Ah, no, pero qué hábiles eran ellos con las manos, qué hábiles eran en el laboratorio. Lograron separarlos a todos. Eso es uno. Y el otro es Glenn Seaborg. Glenn Seaborg, él más bien era físico nuclear. ¿Sí? Químico nuclear, que tenía que ver con la química. Él hizo todos estos que están aquí hasta abajo. ¿Sí? Todos que están hacia abajo, que son los actinoides. ¿Sí? Entonces él los hizo, no los descubrió. Se hicieron aquí, hechos en la Tierra. ¿Sí? Vía reacciones nucleares. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de todos los actinoides, que son 14, él descubrió 10. ¿Sí? No es cierto, descubrió 9. ¿Sí? Y el décimo que le estaba yo pensando en él, es porque no lo descubrió él, pero le pusieron su nombre, el laurencio. ¿Sí? Digo, el ciborio, perdón. Y entonces imagínense, lo importante del asunto es que ni los gases nobles estaban en la tabla periódica, ni los actinoides estaban en la tabla periódica. Entonces, el descubrimiento de ellos modificó la tabla periódica. Le dio una columna más y un renglón más. ¿Sí? Entonces, para mí, sensacionales los dos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. ¿Qué importancia científica tiene la tabla periódica en los elementos químicos? Bueno, la tabla periódica sí es muy importante porque, como ustedes saben, todo está relacionado con todo. No podemos separar las artes de las ciencias, de la filosofía, de la economía, de las ingenierías. Y entonces hay buena parte de lo que es los materiales, ¿sí? Pues que tienen que ver con la química y que tienen que ver con la tabla periódica de los elementos. Entonces la ingeniería, la geografía, la mineralogía, la geología, el ambiente, etcétera, todo eso tiene que ver con la tabla periódica. Y esta tabla periódica lo que es una forma gráfica de saber cómo van a reaccionar los elementos. Es un diagrama gráfico de reactividad. Les digo rápido cómo está el asunto. Los extremos son más reactivos que lo del medio. Es decir, abajo son muy reactivos, arriba son muy reactivos, a la izquierda son muy reactivos, a la derecha son muy reactivos. ¿Sí? Entonces, y los del centro son menos reactivos. Entonces, ¿qué es la tabla periódica para nosotros, para los químicos? Pues para nosotros es el acordeón. ¿Sí? No nos aprendemos nada de memoria. Lo que hemos hecho es colgarla en nuestro laboratorio o en nuestro cubículo y cada vez que necesitamos saber, oye, ¿y esto cómo irá a reaccionar? ¿O esto qué podrá pasar? Pues volteamos y vemos dónde se encuentra. Si se encuentra muy a la izquierda va a ser muy reactivo. Si se encuentra muy al centro va a ser poco reactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una maravilla, ¿no? O sea, tenemos todo. Déjenme decirles, hay del orden de 178 millones de sustancias diferentes. Imagínense que el examen fuera, a ver, dime las propiedades químicas de las 178 millones. Pues no, en cambio aquí lo único que tenemos que hacer es no aprendernos nada.
Solo voltear a ver, porque esas 678 millones de sustancias están hechas de uniones entre distintos elementos, todos los de la tabla periódica. No hay más, ¿eh? Aunque algunos creen que hay otros elementos fuera. No, en el universo es lo mismo que hay aquí, es lo mismo que hay en todo el universo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si simplemente con los conocimientos de química, otras áreas también pueden saber o concluir qué podría pasar conociendo en qué lugar de la tabla periódica se encuentra un cierto elemento. Perfecto, pues me quedé con la boca abierta realmente, doctor. Su forma de explicar es realmente, me muchísimo, la verdad le agradezco mucho. Y bueno, ¿algo más que quiera agregar? Sí querría yo agregar algo, por favor. Me quedé en el asunto de que se tenían las masas atómicas de los elementos, estaban ordenadas en una lista. La aportación de Mendeleev fue que él dijo, oye, ¿por qué una lista que es unidimensional? Mejor hagamos un arreglo bidimensional, o sea, una tabla, de tal manera que yo pueda conservar la secuencia numérica, ¿sí?, de acuerdo con las masas, pero que también yo pueda ver los grupos en los cuales hay elementos que tienen un parecido químico. Y él, a diferencia de otros investigadores, porque la idea andaba flotando en el ambiente ya desde 10 años antes, pero él, a diferencia de los otros, él respetó, le dio prioridad al parecido químico que al orden de las masas. Entonces, hubo casos en que no quedaban bien los elementos y él los cambió, él los puso de tal manera que sí quedaran con el parecido químico. Y entonces ya todo como que de repente dijo, ay caray, todo el mundo dijo, ay caray, esto sí cuadra, esto sí tiene sentido. Y entonces, la otra cosa que fue importante y que ya es el final del asunto de la tabla periódica, es que luego, un francés, Moseley, él, ¿cómo se llama? Él lo que hizo fue que encontró que el número de elementos de la tabla periódica, es realmente el número de protones que tienen los núcleos de los átomos de esos elementos. Y entonces lo que se dijo fue, sí, es una secuencia numérica, pero no del orden de las masas, sino del número de protones. De tal manera que esto, para que lo sepan los que nos están escuchando, es muy fácil saber cuántos protones tiene un elemento. Te fijas en el número de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, que es el Darmstadtio, dice que es el número 110, el elemento 110, quiere decir que tiene 110 protones en su núcleo. ¿Sí? Entonces, el orden no era el de las masas, sino que era el del número de protones en el núcleo. Y eso ya lo terminó de ordenar perfectamente bien. ¿Sí? Bueno, pues así, ¿qué más fácil para encontrar los protones como nos lo acaba de explicar el doctor Plinio? De verdad, impresionante la labor que hace y que hizo en este momento. Muchísimas gracias, doctor Plinio, le agradecemos su estancia y darnos unos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes por hacer todo esto y además por permitir que esto se difunda. ¿Sí? Entonces, si ayuda a todos, pues con algo como esto, o sea, que no sea nada más el acordeón de los químicos, sino que sea el acordeón de toda la sociedad. Vienen aquí, la ven y ya saben de qué se trata. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Plinio. Vamos a ir un corte, tenemos más sorpresas para ustedes. Regresamos.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en la tabla periódica monumental y de verdad yo que le he estado observando es impresionante. Conocer algunos elementos que forman la tabla y la relación que los vincula con los objetivos del desarrollo sostenible, en el curso de este programa entrevistaremos también algunos elementos químicos, representados por estudiantes que nos hablarán de su importancia y uso en la vida cotidiana. Y en este momento tengo el privilegio de entrevistar a El Calcio. Calcio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiera preguntarte cuáles son las características del calcio. Claro, soy un metal blanco, duro y plateado, reacciono fácilmente con el agua. También tengo una flama amarilla y pues es lo que más. Perfecto. ¿Cómo se encuentra el calcio en la naturaleza? Se encuentra en los dientes, tanto de los humanos como de los animales, en las plantas y en algunas rocas. Algo que es muy importante para nosotros es el organismo. Quisiera saber cómo se encuentra este en nosotros. Claro, como ya te había mencionado, en los dientes se encuentra en los huesos y esto ayuda al crecimiento y la fortaleza de los dientes y de los huesos. También pues ayudaría al sistema nervioso y pues nada más. Y bueno, hoy que estamos en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, quisiera ver qué importancia tiene el calcio para este tema. El calcio tiene una importancia muy grande porque ayuda a la purificación del agua, principalmente. También es utilizado en las conchas, en los arrecifes. Perfecto, pues muy interesante lo que nos acaba de decir el calcio y que nos acaba de responder. Gracias. En 2015, todos los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas aprueban 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la llamada Agenda 2030. Esta agenda consiste en un plan para alcanzar los 17 objetivos en 15 años. Los gobiernos de los estados, las grandes empresas e industrias, planes de estudio, centros de investigación y todas las instituciones que voluntariamente se incorporen al plan se comprometen a intensificar sus esfuerzos y poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, así como luchar contra el deterioro ambiental. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso con invitados de lujo y en este momento tengo a la doctora Violeta Mujica Álvarez, quien es investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y, por si fuera menos, experta en química ambiental. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal le parece este marco de la tabla periódica Fantástico, monumental? impresionante. Muy bien, le voy a hacer unas preguntitas y quisiera saber primero que nada, ¿por qué es importante la química en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, sin la química no se podría cumplir ninguno de los objetivos del desarrollo sostenible, ninguno. Por ejemplo, para erradicar la pobreza, que es el objetivo número 1, tenemos que eliminar el hambre y proporcionar salud y bienestar a los habitantes de este planeta para que haya un mínimo de equidad. En el caso de los alimentos, hubiera habido una inmensa hambruna en este planeta en el siglo XX, con una población de más de 8,000 millones de personas, si no se hubieran creado fertilizantes, plaguicidas, para hacer una producción masiva de alimentos, independientemente de todos los productos y empaques en que se han creado para preservar los alimentos y que no se descompongan y se desperdicien. En cuanto a la salud, se han creado cientos de miles de fármacos, antibióticos, anestésicos, analgésicos, sanitizantes, microbicidas, tratamientos para el cáncer que nos dan una mejor calidad, que nos han dado una mejor calidad de vida. De hecho, incluso la píldora anticonceptiva representó en los años 70 un inicio en la equidad de género. Así de importante es la química en nosotros. Es increíble cómo nos lo cuenta la doctora Violeta. Quisiera saber, doctora, ¿cómo se relaciona la química con la calidad para mejorar la calidad del aire o del agua?
Bueno, es importantísima. En el caso del agua, el uso de la cloración y la filtración en el siglo XX de manera generalizada en el planeta se considera uno de los avances más relevantes en salud pública, si no es el que más relevante fue, porque se salvaron millones de vidas, evitando la proliferación de una gran cantidad de enfermedades, además de que se logró incrementar la expectativa de vida de hasta 30 años en países ricos y de 20 años en países pobres. En cuanto al aire, en los años 80 nos estábamos ahogando en la contaminación provocada por los vehículos. Y ahí la química llegó al rescate, creando los catalizadores que se utilizan en los convertidores catalíticos de nuestros autos, que utilizan una mezcla en suspensión de metales nobles como el paladio, como el platino y el rodio, que son capaces de eliminar monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno hasta en un 95%. Si no estuviéramos eso, estaríamos 95% más contaminados. Así de importante es la química. Y hoy en día la química puede ayudar a cambiar la condición general del planeta, disminuyendo los daños en el ambiente. Bueno, ese es un muy buen punto, Juan Carlos, porque desafortunadamente el desarrollo tecnológico fue tan acelerado para poder satisfacer las necesidades de una población que creció exponencialmente en el último siglo, que no se cuidó al planeta. Se pensó que los recursos eran inagotables y dejamos un mundo con el agua, el suelo y el aire contaminados. Entonces, el compromiso de cada profesional de la química es generar métodos y técnicas para limpiar toda esta contaminación. Además, pero el compromiso más importante es que todo el nuevo desarrollo tecnológico y las nuevas fuentes de generar energía deberán estar en un marco en el que no se comprometa el futuro de las generaciones siguientes. Por ejemplo, la química está presente en las baterías que se utilizan en los autos eléctricos, en los materiales que se utilizan en las celdas solares para mejorar su eficiencia y también en la esperanza de poder lograr a través del uso y almacenamiento del hidrógeno un combustible limpio e inacabable para el futuro. Pues ahí está, muchísimas gracias. De verdad todos necesitamos saber esta información porque es un daño que le estamos haciendo al planeta y el planeta al hacerle nosotros ese daño, pues nosotros también tenemos daño por todo ese lado y la química es muy importante. Le agradecemos muchísimo, doctora Violeta. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues muchas gracias por promover esta fantástica tabla periódica monumental, que en cada cubo ustedes pueden aprender muchísimo. Niños, mamás, abuelitos, profesionistas, doctores, todos tienen algo que aprender en esta tabla. Así es, pues le agradecemos muchísimo, doctora Violeta. En un momento más estaremos nuevamente con usted. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Continuamos. Es mucho lo que podemos aprender en cada cubo de esta tabla monumental. Este enorme proyecto pudo realizarse gracias al apoyo que la Sociedad Química de México obtuvo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Otro integrante que tenemos en la tabla periódica es el cobre, cuyo símbolo es Cu. Cobre, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien. Increíble, ¿cómo es el cobre? Vamos a unas pequeñas preguntas. Cobre, ¿cuáles son tus características? Claro, soy un metal de transición de color café rojizo. También tengo la característica de poder convertirme en un hilo. A esta característica se le conoce como maleabilidad. Y no solo eso, también soy un excelente conductor de calor y electricidad. Por esta razón,
No solo en México, sino en el mundo, me utilizan en el cableado eléctrico. También me puedes encontrar en minerales como la malaquita, a la cual le proporciona un hermoso color verde. ¿Cómo se representa el cobre en la naturaleza? En la naturaleza me puedes encontrar de manera elemental en algunos yacimientos naturales. También en cerca de 500 minerales repartidos en los continentes, aunque en el 80% de las ocasiones me encuentro como un mineral sulfurado. En el tema que estamos hablando el día de hoy, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, quisiera ver el cobre, ¿qué tiene que ver con este? Me siento muy orgulloso de poder participar en la vida, agua limpia y ecosistemas terrestres, ya que dentro de mis principales cualidades es inhibir el crecimiento de hongos, virus y bacterias, no solo en organismos, sino en ecosistemas terrestres. También, algunos de mis productos son utilizados para tratar y potabilizar el agua. En la industria también soy importante, ya que después del hierro y el aluminio, soy el metal más utilizado, y lo mejor es que soy 100% reciclable. Increíble la información que nos tiene el cobre y como nos lo dijo, es uno de los más importantes elementos de la tabla periódica. Pero bueno, vamos a un breve corte y regresamos para conocer más elementos de esta tabla monumental. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso completamente en vivo desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Y el día de hoy tengo un invitadazo que se encuentra aquí conmigo. Él es el silicio y se representa en la tabla periódica con SI. Muchas gracias, muy buenos días. Te voy a dar algunos datos de interés acerca del silicio. Perfecto. Silicio, ¿cuáles son tus características principales? Yo soy un metaloide, soy el segundo elemento químico más abundante en la corteza terrestre. Soy de coloración gris, tengo brillo metálico, no estoy presente como una sustancia elemental, sino como un compuesto. ¿Y dónde se encuentra el silicio en la naturaleza? Lo podemos encontrar en silicatos, en feldespatos, en arcillas, y el recurso más abundante en donde podemos encontrar el silicio es en las arenas del mar. Sabemos que el silicio tiene muchos usos. ¿Cuáles serían los principales usos para el silicio? En la vida cotidiana el silicio se utiliza desde televisores, computadores, se utiliza en celdas solares, en transistores, también se utiliza como pegamento, se utiliza también como un elemento aislante en materiales cerámicos. Última pregunta para ti, Silicio. Quisiera ver qué importancia tienes para los objetivos del desarrollo sostenible.
Ok, soy importante en el desarrollo urbanístico al estar presente en materiales para la construcción, también soy importante para el desarrollo de energías limpias al estar presente en celdas solares y finalmente el silicio es importante en la vida diaria debido a que está presente en cartílagos y huesos que componen al ser humano y es empleado también en fertilizantes para la agricultura. Bueno amigos, continuamos y ahorita les dejo con unos datos singulares sobre la tabla periódica y los elementos. Cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev diseñó la tabla periódica de los elementos en 1869, se habían descubierto 60 elementos, hoy suman 118. De ellos, 94 se encuentran en la naturaleza y 24 han sido creados artificialmente. La tabla fue tan exacta que permitió predecir las características de los elementos que aún no se habían descubierto. Bueno amigos, continuamos aquí en la tabla periódica monumental y continuamos con varios invitados muy especiales de la Sociedad Química de México. En esta ocasión nos acompaña Rosa María Catalá, maestra en ciencias que ha enfocado su nivel profesional para enseñar, para dar clases a nivel medio superior. Y bueno, aquí la tenemos para que nos responda algunas de las preguntas. Rosa María, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto. Pues muy feliz, muy contenta de ver esta maravilla de tabla periódica montada en un lugar tan bello como la UAM Azcapotzalco. Así es, como lo menciona la maestra Rosa María, estamos en vivo completamente desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Maestra, ¿cómo funciona la tabla periódica monumental como herramienta didáctica? Uy, pues de muchísimas maneras. La verdad es que es un lujo, una herramienta que va mucho más allá de lo que uno tiene, ¿no? Cuando tiene todo este despliegue nada más en un papel de una manera tan lógica y tan útil como esa tabla periódica, pero que aquí cobra una dimensión enorme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque además de los datos elementales, y así se habla de elementales de los elementos más indispensables, que son el número atómico, las propiedades, todo aquello que un químico busca en la tabla, para un profesor de química o profesor de ciencias en general, y hablamos para niños pues más pequeños que van creciendo, ¿no? Desde primaria hasta secundaria y bachillerato, lo que vamos encontrando es que hay diferentes caras, ¿no? Y además de las propiedades tenemos 3 aspectos que yo creo que para ellos son fundamentales. Si pensamos en niños de primaria o de primaria alta, secundaria, ¿dónde se encuentra el elemento? ¿Dónde encontramos esos materiales que lo forman todo? Eso es un elemento químico. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En qué forma física? Y pues sobre todo si los hay en México, ¿no? O si los hay en América, o en qué partes del mundo los encontramos. Si existen en gran cantidad o hay pequeñas cantidades. ¿Para qué se usa? Esa yo creo que es la cara que sería más indispensable conocer en términos de que esos chicos, pues bueno, realmente todavía no tienen claridad, ¿no? Si van a ser científicos o van a estudiar otra carrera, pero en esta cuestión de divulgación y de aprendizaje de lo que es la materia y de lo que es pues la ciencia que la estudia, que es la química, el uso de los materiales puede ser algo muy interesante. Si los tenemos en el cuerpo, si se usan en la casa, por ejemplo, ¿no? O si los tenemos en la industria, con qué aplicaciones, ¿no? Y eso un profesor de química le puede encontrar muchísimas aplicaciones porque siempre que estudiamos una temática, ¿no? Ya sea la más teórica o la más físico-química o la más aterrizada en un contexto, por ejemplo, de los desarrollo sostenible, por ejemplo, el hecho de tener ubicado al elemento en sus propiedades, en su reactividad, en su forma de interactuar con otros elementos dentro de la tabla, es valiosísimo. Entonces, ya si pasamos a medio superior, que efectivamente es en el ámbito en que yo doy clases, ya tenemos otros 2 grandes caras que nos ayudan muchísimo, que es la historia del elemento. Hablar de la historia de los elementos químicos es hablar muchísimo de la historia de la ciencia, es hablar de serendipia, porque muchas cosas se encontraron por casualidad, es hablar de historia, es hablar de cómo aparecieron los primeros elementos metálicos, pues ahora sí que dentro del desarrollo de lo que fue la historia humana,
muchas veces dentro de lo que eran hacer armas o tener materiales nuevos, ¿no? O sea, la era del hierro, la era del bronce. Esa historia, pues como bien ya lo habrán platicado antes el doctor Plinio, está en una de las caras y se va viendo, ¿no?, que a partir del siglo XVIII hay un boom, ¿no? Hay un boom enorme en el desarrollo científico y en la historia de la química que se asocia mucho al descubrimiento de los elementos. Entonces, es otra parte de la tabla periódica monumental que nos ayuda mucho a ser mucho más humana, a ser mucho más histórica y en una línea del tiempo mucho más coherente cuando van apareciendo. Hay elementos que son históricamente conocidos, pero hay muchos, la gran mayoría de la tabla, si no es por el avance científico, tanto de la física como de la química, no los hubiéramos podido primero separar de los materiales donde están, y ahí viene toda la cuestión de reacciones redox, etc. Y sin separarlos tampoco podríamos haberlos estudiado y conocer sus propiedades. Entonces, tener esta variedad, esta riqueza que va además de los datos de propiedades físicas y químicas de los elementos, nos daría, y si lo pudiéramos tener a nuestra disposición todo el tiempo, claro, creo que sería una cosa maravillosa, esta posibilidad de que este cubo de gadolinio, es un libro de la ciencia, es un libro que me hace dar un recorrido por lo que es el elemento, sus propiedades, su reactividad, dónde está, para qué se usa y evidentemente qué importancia tiene para el desarrollo sostenible del planeta. ¿Por qué? Porque los elementos son materiales que se van a acabar y tenemos que cuidar. Hay que hacer un uso responsable de todo lo que es la materia y evidentemente ya no desperdiciarla y sobre todo tener conciencia de lo valioso que es poder conocerla y usarla para el bien de la humanidad. ¿Qué consideraría que es lo más importante, lo más de interés que tiene esta tabla periódica? Pues sobre todo que es esta gran unión, digamos, de una herramienta que nos da una dimensión de lo que es, ¿no? O sea, todo lo que tenemos disponible, ¿no? O sea, cada uno de estos cuadritos nos habla de que necesitamos de cada uno de ellos para el mundo que concebimos el día de hoy. No es posible pensar en no contar con iridio para ciertas aplicaciones, o con osmio, o con calcio, en fin. Sabemos que muchos de ellos los tenemos en el cuerpo, pero muchos de ellos los tenemos que obtener. Y yo creo que esta tabla periódica nos abre muchísima conciencia de, sobre todo, dónde encontrar esos materiales, dónde están, qué tan difícil es obtenerlos, toda la ciencia nuclear que se ha desarrollado alrededor de los nuevos elementos, los últimos que no se habían descubierto antes. Y ¿qué más te podría decir? Pues es importante para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, y yo creo que para los profesores de ciencia que vengo aquí representando, pues se convierte en una herramienta indispensable de dimensionar y seguir aprovechando en su máxima expresión. Perfecto, pues ahí lo tienen, la maestra Rosa María Catalá, la verdad un privilegio, muchísimas gracias por su valioso tiempo y bueno, ya lo vieron, desde niños hasta adultos, esta tabla periódica los puede ayudar a cualquier cosa, desde la historia hasta dónde se encontraron y cómo. Muchísimas gracias, Rosa María, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada más felicitar la iniciativa de Sociedad Química y a todas las organizaciones que participaron. Muchísimas gracias porque este ha sido un gran esfuerzo hecho entre todos y del que aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias a ustedes también que nos están viendo. Continuamos. La Sociedad Química de México desarrolla diferentes actividades a lo largo del año. Te invita a visitar su página web y redes sociales donde encontrarás la información necesaria. En especial, te recomienda su canal de YouTube para que conozcas a algunos integrantes de la sociedad, científicos mexicanos invitados y atractivos programas de contenido. Ahora conoceremos a un elemento llamado xenón. Su símbolo es la Xe y aquí estamos con ella. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto. Quisiera saber la primera pregunta. ¿Cuáles son las características del xenón? Soy uno de los llamados gases nobles porque mi última capa de electrones está llena, por lo cual soy muy estable. Además, cuento con más de 100 compuestos sintéticos
no soy tóxico, pero la mayoría de estos sí lo son. Y además, si se me agrega en un tubo cerrado y se me aplica una descarga eléctrica, genera un resplandor azul. Muy bien, Zenón, ¿cómo te representas en la naturaleza? Estoy presente en el aire en una muy pequeña fracción. Además, para que se me obtenga, se tiene que hacer por medio de una destilación de una gran cantidad de volumen para utilizarme con fines tecnológicos. Y en la actualidad, ¿cuál sería la importancia del xenón? Soy utilizado en las lámparas de alta luminosidad que se utilizan, por ejemplo, en los aviones y en las pistas de aterrizaje, además de las lámparas bactericidas y las lámparas estroboscópicas. Y para los objetivos del desarrollo sostenible, ¿qué importancia tiene el xenón? Que además de participar en las tecnologías que te mencioné, y participo en los objetivos de salud y bienestar, ya que me utilizan como anestésico y para tratar lesiones cerebrales traumáticas ocurridas por una explosión. Y también mi radioisótopo, Xenon 133, funciona para las imagenologías, para las placas de los radiodiagnósticos de órganos como los pulmones. Muchísimas gracias al xenón por estar aquí con nosotros. Pensé que sería un poco peligroso para mí. Ya me dijo que no, pero bueno, estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la tabla periódica monumental y de verdad hemos vivido una experiencia impresionante. En este momento tengo a otra invitada muy especial. Ella es el mercurio, el único metal líquido en la tabla periódica. ¿Cómo estás, Mercurio? Hola, muy bien, gracias. Quisiera preguntarte cuáles son las características del mercurio. Hola, soy el único metal líquido, pues por eso me llaman plata líquida. Yo represento el alma y la conciencia y el conocimiento de los alquimistas, pues ayudo a transmutar los metales de oro. También me encuentro como, o más bien antes me conocían como ayudante para las fracturas. También podemos saber que era usado para los cosméticos, los espejos y también era usado para fabricar el fieltro de los sombrerillos, pero sin embargo siempre los enloquecías haciendo como los personajes de Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, pues qué interesante, lo podemos encontrar en muchos artículos de uso diario. Ahora te quiero preguntar, en la naturaleza, ¿cómo podemos encontrarte? Claro, me encuentro en la corteza terrestre combinada con el azufre. Puedo combinar docenas de compuestos. Me puedes encontrar también en las rocas en forma de gota. En el 2014, en las pirámides de la serpiente emplumada, encontraron grandes cantidades de mí. Increíble. ¿Y en la vida cotidiana, cómo te podemos encontrar? Me encuentro en el termómetro, en el barómetro y en algunos otros instrumentos de pulso. También me puedes encontrar en antisépticos y también en los dientes, en las amalgamas. Sin embargo, he sido sustituido porque tengo grandes efectos nocivos. Por supuesto, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que en el termómetro sale el mercurio? Pero bueno, en los objetivos del desarrollo sostenible, quisiera saber cuál es tu importancia. Ayudo a que se cumplan los 17 objetivos porque por ejemplo, estoy utilizado en las lámparas donde sus rayos ultravioleta ayudan a que se desinfecte y se potabilice el agua. También me encuentro en la industria, ya que soy el electrodo de referencia. Pues agradecemos muchísimo al mercurio su valiosa participación. Y por el momento los dejo con este mensaje. Es mucho lo que podemos aprender en cada cubo de la tabla periódica monumental. Este enorme proyecto pudo realizarse gracias al apoyo que la Sociedad Química de México obtuvo del Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es hora de terminar este viaje por la tabla periódica monumental. Pero antes que eso, quisiera entrevistar al último elemento y uno de los más importantes y que tengo muchísima curiosidad porque es de vital importancia para nuestro país. ¿Cómo te encuentras, Vanadio? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué este elemento es importante para México y cómo se descubrió? El químico Andrés Manuel del Río me descubrió en un mineral en Zimapán, Hidalgo, en 1801, por lo que me llamó Zimapanio. Sin embargo, el químico francés que lo analizó lo clasificó mal, diciendo que este era cromo impuro, por lo que este descubrimiento no se le atribuye ni al científico ni a México. 30 años después, un químico sueco me volvió a descubrirme y fue así como se descubrió que yo era un elemento nuevo. Bueno, excelente esa información para nuestro país y bueno, qué decir también para Suecia. Pero bueno, ¿cuáles son las características del vanadio? Soy un metal gris plateado, maleable y blando. Mis componentes son de varios colores y alguna vez me llamaron eritronio, de eritros, que en griego significa rojo, por las sales rojas que forman. ¿Cómo podríamos encontrar al vanadio en cuestión de la naturaleza? Bien, me encuentro en más de 120 minerales, pero principalmente en yacimientos de hierro, como la vanaditina. También me encuentro en alimentos, como lo son el aceite de oliva, la semilla de soya, la manzana y el huevo. Y también soy el quinto elemento de transición más abundante y México se encuentra entre los 12 principales productores a nivel mundial. Hablando de que estamos en el proyecto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿qué importancia tiene el vanadio para este? Claro, como ya te mencioné, bueno, se implementan varias tecnologías y por eso pues, contribuye al objetivo de industria, innovación e infraestructura, pero también en el de salud y bienestar, ya que algunos de mis compuestos son utilizados en anticonceptivos, ayudan a mejorar el rendimiento de los deportistas y también en tratamientos de obesidad y diabetes. Muchísimas gracias al vanadio, con ella terminamos la presentación de elementos de la tabla periódica y también agradecer a todos los estudiantes que estuvieron con nosotros, que participaron en este programa y por supuesto que nos ayudaron a abrir la mente, a estar un poquito más informados acerca de todos los elementos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes que han colaborado en este programa para ampliar nuestros conocimientos acerca de los elementos con los que día a día la humanidad transforma su entorno. Bueno, continuamos y nuevamente tenemos a la doctora Violeta Mujica y ahorita vamos a hablar de un tema que a mí me intriga demasiado, lo cual es los celulares. ¿Ustedes saben qué contienen los celulares? Doctora, otra vez la saludo. Quisiera saber sobre el celular. Podríamos empezar por la cubierta. ¿Qué contiene este? Bueno, la cubierta tiene que
hacerse con materiales muy ligeros y que no interfieran las ondas electromagnéticas de ninguna manera. Se han estado utilizando plásticos, sin embargo se está cambiando a aleaciones del magnesio, que se considera un metal sostenible, al que se le agregan pequeñas cantidades de cromo y de titanio para que esté protegido contra la corrosión y nos dé esos colores muy brillantes que traen estas cubiertas. En cuanto a la pantalla, esta está hecha de vidrio, que es una mezcla de óxidos de silicio y de aluminio, los cuales llevan además un retardante de explosión o de fuego que contiene bromo. Finalmente, esta cosa maravillosa de la funcionalidad táctil la da una pequeña capa de óxido de indio y de estaño que es transparente y tiene conductividad eléctrica. Increíble, increíble esto. No, la verdad no sabemos nosotros qué es lo que contiene nuestro celular. ¿Nos podría indicar cuáles son las innovaciones que tienen las baterías del celular? Bueno, las nuevas baterías de los celulares casi todas son las llamadas ion litio. ¿Qué son? Bueno, pues tienen ánodos de óxido de litio con cobalto y un cátodo de carbono en forma de grafito. En cuanto al chip, el chip donde se encuentran la parte fundamental del celular, está hecho de silicio puro, de obleas de silicio puro, a las cuales se les agregan diferentes microcomponentes. Todos estos microcomponentes y el cableado del celular está hecho de oro, de plata y de cobre, que son los metales mejores conductores. Además, se usan materiales como el tántalo y el níquel para los capacitores. Bueno, increíble. Doctora, a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, en un celular que tiene muchísima calidad en cuestión de altavoces, de sonidos, en la imagen. ¿Tiene alguna información al respecto? Bueno, fíjate que justo estamos parados en la hilera de los elementos conocidos como lantanoides, que también se conocen como tierras raras. Estos elementos han venido a revolucionar toda la tecnología de los celulares. Por ejemplo, el neodimio que está por allá se utiliza para hacer superimanes diminutos que están en el micrófono y en el altavoz. Los hermosos colores que vemos en los celulares se deben a pequeñas cantidades de europio y de gadolinio que también se utilizan en toda la tecnología láser y en las televisiones a color. Además, estos compuestos como el terbio, el disprosio, el erbio, el lutecio, también se están utilizando en una nueva tecnología para las baterías, para que duren más, lo cual apenas está en desarrollo. Entonces, estos elementos que son muy desconocidos casi por todos, están teniendo en la actualidad una aplicación fenomenal. Sin embargo, tengo que decir que la obtención de todos estos elementos genera también un problema de tipo ambiental. Se tienen que explotar minas, muchas de ellas en China, lo cual está ocasionando una nueva problemática de devastación alrededor de las minas. Por eso es que nosotros debemos disponer nuestros celulares en lugares especiales, porque ya les dije que incluso tienen oro. Entonces, todos estos elementos son reciclables. Y para no perjudicar al planeta, debemos pensar de veras 2 veces en cambiar nuestro celular, y si lo cambiamos, que sea posible reciclarlo. Dárselo a alguien que lo pueda. Claro, como lo dice, tirarlos así como así, pues contienen muchísimos elementos. Increíble, la verdad esta información que nos da, pues ya lo saben ustedes, ahí lo tienen, ya saben, los celulares, que siempre lo tenemos en la mano la mayoría del tiempo, contiene muchísimos elementos y bueno, en algunas ocasiones para
para tirarlos, pues no es la mejor forma, ¿verdad? Lo podemos reciclar, como lo dice la doctora Violeta. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, a ti. Continuamos. Bueno, amigos, llegamos al fin de esta presentación. La Sociedad Química de México les agradece mucho su atención. Esperamos muy pronto poder abrir al público la exhibición a todos ustedes. Los esperamos.